por culpa del amante de mi papá quedé estéril. Y lo peor de todo es que mi papá lo sabía todo y no fue capaz de prevenirme con tal de ocultar toda la cochinada que él estaba haciendo. Pero bueno, déjate cuento un poco la historia. Mi mamá y mi papá se casaron jóvenes y desde el inicio de su relación mi mamá cuenta que mi papá le ha puesto los cuernos. O sea, literalmente mi papá es de ese tipo de hombres que necesita un amante para poder ser feliz. Mi mamá debido a eso sufrió muchísimo porque es que no es fácil para una mujer estar aguantando cuernos. Pero aún así mi mamá le aguantó hasta más no poder porque mi mamá es del tipo de mujer que piensa que el matrimonio es para siempre sin importar nada de lo que pase. Aún así también decidió darle 4 hijos. 3 varones y una mujercita que soy yo. Yo soy la tercera y la verdad he sido la más consentida por mi papá y también por mi mamá, ya que yo era la única niña. Yo desde muy pequeña era muy apegada con mi papá. Para mí mi papá lo era todo. Para mí mi papá era el hombre más maravilloso del planeta. Él era mi héroe, él era mi todo. Es que yo te juro que tenía una admiración increíble por mi papá. Obviamente yo también amo a mi mamá porque para mí mi mamá es una mujer admirable que ha luchado con todo y contra todo para mantener unida a la familia. Y sabes, aunque yo nunca dejé de sentir admiración y ese amor tan inmenso que yo le tenía a mi papá, a medida iba creciendo y iba viendo el comportamiento de mi papá, yo me hice más cercana a mi mamá, porque me daba tristeza ver todo el daño que mi papá le estaba haciendo, porque aunque uno está pequeño, uno se da cuenta de las cosas que hacen los papás. Y sabes, ver a mi mamá sufriendo, llorando por cada vez que mi papá le ponía un cuerno, a mí me ponía súper mal y yo le decía, mamá, usted no tiene por qué aguantar todo esto. Usted es una excelente mamá, una excelente mujer y no merece recibir tantas humillaciones por parte de mi papá. Y mi mamá todo el tiempo era, es que estas son las cosas que se tienen que hacer para mantener unida a la familia, porque de qué me sirve a mí alejarlos de su papá. Aparte, su papá es un gran hombre, es un hombre responsable, a nosotros nunca nos ha hecho falta nada. Yo le decía, mamá, ¿cómo se puede conformar con esto? Usted no se merece que él la esté haciendo sufrir y que él esté causando tantas inseguridades en su vida. Pero mi mamá no había palabra que valiera para que ella dejara a mi papá, porque es que para ella no había otro hombre que no fuera mi papá. Y sabes, así duraron años. Solo imagínate, terminé el colegio, terminé la universidad y mi papá y mi mamá todavía seguían juntos. El caso es que cuando me gradué de la universidad comencé a trabajar y resulta que ahí conocí el amor de mi vida. La verdad era la primera vez que yo me enamoraba perdidamente de un hombre, porque aunque yo había tenido relacioncitas en mi adolescencia, noviecitos y eso, yo no confiaba en los hombres porque yo decía, son unos mentirosos, traicioneros, infieles, porque eso era lo que yo veía en mi casa hasta que conocí a este tipo y es que era un hombre maravilloso, increíble, un hombre que siempre me daba la seguridad y la confianza que yo necesitaba para sentirme bien. Un hombre que me adoraba en todas las facetas de mi vida. Y sabes, debido a eso me enamoré perdidamente de él y por primera vez confié en un hombre. Para ese entonces yo ya tenía 26 años, obviamente ya estaba segura de lo que quería. Y él era de la misma edad mía, así que él también sabía lo que quería. Y estábamos 100% seguros que queríamos pasar el resto de nuestra vida juntos y formar una familia. Y sabes, después de un año de ser novios, decidimos casarnos y formar nuestra propia familia. La verdad nos casamos muy enamorados, muy felices y nuestro sueño más grande era poder ser papás. Pero pasaba el tiempo y yo nada que me embarazaba. Ya teníamos 3 años juntos y yo no podía quedar embarazada. Así que decidí ir a mi médico para ver qué era lo que pasaba y resulta que el médico me dijo que yo tenía problemas hormonales y que por eso yo no me podía embarazar. Me sometí a una serie de tratamientos para yo poder cumplir mi sueño más grande que era ser mamá. Y después de un año de tratamientos y citas médicas logré quedar embarazada. Pero resulta que desde el inicio yo tuve amenazas de abortos, así que me dijeron que yo tenía un embarazo de alto riesgo, que tenía que tener reposo absoluto, no podía ni tan siquiera levantar un par de zapatos, porque entonces si yo estaba en movimientos muy bruscos, el bebé automáticamente se podía caer. Así que mi mamá, al ver que yo necesitaba tener cuidado durante todo mi embarazo, mi mamá me dijo, vente para la casa, si yo te cuido, cualquier cosa que tú necesites, yo te la hago.
y así tú y tu bebé están seguros. Y a mi marido y a mí se nos hizo una excelente idea, porque mi marido decía, yo paso todo el día trabajando, tú sola en la casa, puedes hacer un mal movimiento y queremos que nuestro bebé esté bien, así que es una excelente idea. Nos mudaremos para donde tu mamá durante los 9 meses. Y así fue, nos fuimos para donde mi mamá y literalmente yo pasaba como una enferma, yo pasaba en cama las 24 horas del día. Yo solamente me levantaba para ir al baño y eso era todo lo que yo podía hacer, porque si yo estaba mucho tiempo parada, entonces el bebé se podía venir. Y yo me cuidé extremadamente para que mi hijo estuviera bien. Y mi mamá con su mejor amiga eran las que pasaban ahí encima mío cuidándome, dándome de comer. Cuando a mí se me antojaba algo, especialmente la amiga de mi mamá hacía todo para que yo me pudiera comer ese antojo. Y todo iba marchando súper bien, yo estaba bien, mi bebé estaba bien. Hasta que un día de la nada comencé con mucho dolor en el vientre, pero te estoy hablando de un dolor exagerado. Y de la nada comencé a sangrar y a sangrar. Me fui de emergencia para el hospital para ver qué era lo que pasaba y cuando llegué el doctor me dio la noticia de que yo había perdido mi bebé. Esa vez no me hicieron nada ya que el bebé se había caído por sí solo completo, no había quedado nada dentro de mí. Así que no necesité ni un legrado ni nada por el estilo. Yo me fui para mi casa destrozada, triste. Yo decía, ¿qué fue lo que yo hice mal para no mantener a mi bebé con vida? Si yo me estaba cuidando lo más que podía. Estuve un mes que no quería ni comer, no quería hacer nada porque yo me sentía culpable de lo que había pasado. Pero mi marido es un hombre muy noble y estuvo ahí diciéndome, amor, no te preocupes, mira, lo podemos seguir intentando, no fue tu culpa. Ya verás que pronto tendremos un bebé corriendo por toda la casa, alegrándonos la vida. Y las palabras que él me daba me motivaron a seguirlo intentando. Así que me sacudí toda esa tristeza que yo tenía y dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, lo vamos a seguir intentando porque es que tenemos que tener un bebé aquí en la casa. Y sabes, me volví a poner en tratamientos para volver a quedar embarazada y después de un año de haber perdido a mi bebé salí embarazada de mi segundo bebé. Y como también era un embarazo de alto riesgo, también tomé la decisión de irme para donde mi mamá, porque ella era la que me cuidaba y yo no tenía que hacer absolutamente nada, simplemente mantener a salvo a mi bebé. Pero fue imposible porque a los 3 meses con 2 semanas volví a perder a mi hijo. Tú no tienes idea, eso fue desgarrador, eso fue horrible para mí. Yo caí en depresión, yo no quería comer, yo no quería hacer absolutamente nada, yo quería estar en esa cama llorando todo el tiempo. Mi mamá, mi papá, la mejor amiga de mi mamá eran ahí dándome ánimos, mi marido por otro lado dándome ánimos que no me diera por vencida. Mi papá lloraba desconsoladamente al verme en ese sufrimiento tan grande y era como que el que más sentía lo que a mí me estaba pasando. Y él todo el tiempo era, hija, perdónanos, seguramente somos nosotros los que no te estamos cuidando bien, seguramente no es tu culpa. Pero tú estás joven, tú puedes seguirlo intentando, no te des por vencida. Y sabes, entre palabras motivacionales de mi mamá, mi papá, mi marido, la mejor amiga de mi mamá, yo dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, yo no me voy a dar por vencida, yo lo voy a seguir intentando. Y me recuperé de la pérdida de mi segundo hijo y comencé tratamientos otra vez para volver a quedar embarazada. Bueno, pero para no hacerte tan larga la historia, no había pasado ni un año después de haber perdido mi segundo bebé cuando volví a quedar embarazada de mi tercer bebé. Te juro, hasta los doctores estaban sorprendidos porque mi matriz ya había quedado débil después de un segundo embarazo y de por sí que yo ya tenía los problemas que tenía para poderme embarazar. Y aún así quedé embarazada súper rápido. Yo solo me di cuenta que estaba embarazada y me puse en reposo absoluto, pero otra vez cometí el error de irme a la casa de mi mamá porque ella era la que me cuidaba. Aún así yo me puse en una dieta estricta porque las veces que yo había tenido pues las pérdidas de mi bebé, yo siempre después de haber comido algo era que me ponía súper mal, así que yo dije, alguna comida es la que me está haciendo daño. Yo no comía casi nada, comía las mismas comidas todos los días porque yo tenía miedo de que
algo le pasara a mi bebé. Yo estaba sobreprotegiéndome demasiado porque yo decía, tiene que ser alguna comida la que me está haciendo daño y prefiero comer las mismas comidas antes de que le pase algo a mi bebé. Y todo estaba marchando perfectamente bien, mi pancita iba creciendo, yo estaba feliz. Cuando cumplí 4 meses con 2 semanas, fuimos a hacernos nuestro primer ultrasonido para ver cómo estaba el bebé. Y sabes, se dejó ver, escuchamos los latidos de su corazón y hasta nos dijeron que íbamos a tener un varón. Yo estaba tan contenta, yo dije, lo logré, mi hijo va a nacer, va a ser un varón, estábamos tan emocionados. Pero resulta que una semana después a mí se me antojó, pero fuertísimo, fuertísimo, un pepinillo con un montón de especias, sal, chile y de todo. Y la mejor amiga de mi mamá, que prácticamente había sido como una segunda mamá para mí porque nos había cuidado a nosotros desde pequeños también, ella se ofreció a complacerme, es que déjame consentirte, yo te voy a traer tu pepinillo con todo lo que tú quieres, que no te preocupes, que todo te lo voy a preparar así justamente como tú lo quieres. Y se fue, preparó absolutamente todo, me lo comí y como 3 horitas después de haberme comido ese pepinillo, comencé a vomitar, pero a vomitar y a vomitar y a vomitar como una loca. Yo estaba aterrada, yo era llorando, diciéndole a mi mamá, no puede ser, mamá, que voy a perder otra vez a mi bebé. Y mi mamá era, amor, tranquilízate, a veces es normal que sientas eso después de haberte comido un antojo. Porque a veces da ganas de vomitar, pero es normal porque el bebé simplemente está rechazando lo que te comiste. Mi mamá era tranquilizándome, pero yo me puse demasiado alterada porque yo tenía miedo de volver a perder a mi hijo. Y yo le dije, no mamá, yo he vomitado demasiado y siento mucho dolor en el estómago, pero el dolor no era como en la parte baja del vientre, sino como alrededor de todo mi estómago. Yo sentía un dolor insoportable. Así que salí corriendo para el médico. Mi mamá, mi papá, la mejor amiga de mi mamá iban conmigo y solo llegamos al hospital y yo comencé a sangrar. Los doctores empiezan a revisarme y empiezan a decirme que tenía una amenaza de aborto. Yo comienzo a llorar, yo les decía a los doctores, por favor salven a mi bebé, por favor salven a mi bebé no le puede pasar nada. Yo decía, si algo le pasa a mi hijo, yo no me lo voy a perdonar. Los doctores tuvieron que ponerme un calmante porque yo estaba demasiado alterada, los nervios los tenía demasiado alterados. Y yo era ahí llorando, pidiéndole a Dios por mi hijo, que mi hijo estuviera bien, que no le pasara nada malo a mi bebé. Mi esposo, cuando por fin llegó al hospital, era ahí dándome consuelo y me decía, amor, todo va a estar bien, relájate, quédate tranquila, hazlo para que nuestro hijo esté bien. Pero no te preocupes, que todo va a estar bien, nuestro hijo va a estar bien. Y yo era ahí aterrada, los doctores haciendo todo, yo con las piernas colgadas hacia arriba y yo con las piernas colgadas hacia arriba. Y después de todo lograron detener el sangrado, pero luego resulta que los latidos del corazón del bebé no se estaban sintiendo bien. Comenzaron a monitorearme todo y mi bebé se quedó sin vida dentro de mí. Y tú no tienes idea lo difícil que es estar escuchando ahí los latidos del corazón de tu bebé y estar escuchando que poco a poco se te está yendo de las manos. Ese fue el golpe más duro de mi vida. Y mucho más porque después de haber perdido a mi hijo, me tuvieron que hacer un legrado para sacarme todo de adentro y que yo no agarrara una gangrina o una infección. Y después de ese procedimiento me dieron la noticia de que yo jamás iba a poder tener hijos, que después del legrado que me hicieron yo había quedado estéril, que porque había sido un proceso demasiado desgarrador para mi matriz y que por esa razón yo no iba a poder concebir hijos. Después de esa noticia yo me quedé con la mente en blanco, ¿sabes? Yo no quería pensar absolutamente nada, yo lo único que quería era encerrarme en un cuarto y no parar de llorar toda la vida. Yo caí en una depresión extrema, yo pasaba era metida en esa cama llorando las 24 horas del día, todos los días. Yo decía, ¿qué fue lo que yo hice mal o qué es lo que yo hago mal como para no merecer la dicha de ser mamá? ¿Qué es lo que pasa conmigo? No fui capaz ni tan siquiera de darle un hijo a mi marido. Yo me sentía la peor mujer del mundo.
Y ¿sabes qué era lo más triste? Que mi papá estaba ahí, mi papá era llorando conmigo, mi papá era diciéndome lo siento, lo siento. Y yo le decía, papá, pero usted ¿por qué me dice lo siento si esta no es su culpa? Esta es mi culpa, aquí la que no sirve soy yo. Mi mamá era ahí consintiéndome para que yo pudiera comer, pero a mí ni tan siquiera me pasaba el bocado por la garganta del dolor que yo sentía en el pecho. Y sabes, mi papá se puso mal al igual que yo. Él estaba en una depresión horrible, era dándose golpes de pecho, pidiéndome perdón, pero yo ni tan siquiera entendía por qué él me pedía perdón todo el tiempo, cuando él no tenía la culpa de nada de lo que había pasado. Pero resulta que unas semanitas después estoy yo encerrada en el cuarto, metida en la cama como todos los días, cuando de repente escucho a mi mamá discutir con mi papá, decirle cómo fuiste capaz de hacerle esto a mi hija, cómo fuiste capaz de arruinarle la vida a nuestra hija solo por andar en tus calenturas, tú eres un desgraciado. Yo escuchaba a mi mamá insultando a mi papá y yo no entendía qué era lo que pasaba. Yo decía, ¿por qué están peleando? Seguramente mi mamá se enteró que mi papá tiene otra mujer, pero ¿por qué dice que me arruinó la vida? Como pude me levanté, porque de tanto llorar y de estar sin comer, yo ya me sentía débil, yo me sentía mareada, yo ni tan siquiera me podía levantar para ir al baño. Mi mamá me tenía que ayudar con todo. Pero como pude me levanté para ver qué era lo que pasaba con mi papá y con mi mamá. Y cuando me acerco escucho a mi mamá decirle que él era el culpable de que yo hubiera perdido a mis hijos. Y yo le digo, mamá, ¿usted de qué está hablando? Y mi mamá, sí, que aquí acabo de ver mensajes del amante de tu papá. ¿Y sabes quién es la amante de tu papá? Mi mejor amiga. Este desgraciado se está acostando con mi mejor amiga. Y ella te puso cosas en la comida para que tú perdieras a tus hijos. Y lo peor de todo es que este sinvergüenza lo sabía desde el primer bebé que tú perdiste y no fue capaz de hacer nada para detener esto. ¿Cómo pudiste? Yo solo dije, no, esto no puede ser posible, y fuácata, me quedé desmayada de la impresión. Cuando por fin volví a reaccionar era poniéndome alcohol y haciéndome un montón de cosas para que yo regresara, y cuando por fin logré recuperar mi memoria le digo a mi papá, ¿cómo fuiste capaz de hacerme algo así? Dime que lo que mi mamá está diciendo es mentira, por favor, dímelo, papá, dime que es mentira. Y mi papá era, por favor, perdóname, hija, perdóname, te juro que no era mi intención. Yo no quería que esto llegara hasta este extremo, por favor, perdóname. Yo llamo a mi marido y yo le dije, ven a sacarme de esta casa ahorita mismo, yo no puedo seguir aquí, por favor, sácame de aquí. Mi marido, es que amor, ¿qué es lo que está pasando? Y yo le dije, por favor, sácame inmediatamente de aquí. Y me le quedo viendo a mi mamá y le digo, ¿sabe qué, mamá? Parte de esto también es su culpa por haber aguantado tanto a este miserable que no se merecía nada de usted. Usted se ha quedado callada todo este tiempo con tal de que él esté feliz haciendo lo que se le da la gana con la vida. Y ay de usted si se quiere quedar con este cínico sinvergüenza, pero yo a este hombre no lo quiero volver a ver cerca de mi vida porque lo que me hizo no tiene perdón de Dios. Y si usted se quiere seguir quedando con él, yo tampoco la quiero ver a usted porque usted es la culpable. Usted ha permitido que esto pase en nuestra vida, en nuestra casa, toda la vida aguantando humillaciones de este tipo que no la merece. Y mi mamá llorando, yo cómo me voy a quedar con este infeliz que te arruinó la vida. Una cosa es lo que yo permití que hizo conmigo, yo me voy contigo. Mi mamá se vino conmigo. Mi esposo, cuando yo le conté lo que había pasado, me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que empezar una demanda. Con todos los mensajes que teníamos y todo, empezamos una demanda. Metimos presa a la tipa esta porque ella le había quitado la vida a 3 seres inocentes que no tenían nada de culpa de las cochinadas que ella y mi papá andaban haciendo. A mi papá tengo más de 1 año de no verlo, de no hablar con él. Y sabes, no ha parado ni un tan solo día de decirme que por favor lo perdone. Me escribe mensajes, me deja mensajes de voz en el teléfono que lo perdone, que le dé otra oportunidad, que él no quiere destruir a su familia, que él no quiere que su familia esté así.
Pero ¿sabes qué? Yo a ese señor no lo quiero volver a ver por el resto de mi vida, porque gracias a él ahora yo no voy a poder ser mamá nunca en la vida, porque él simplemente no tuvo los pantalones de decir la verdad desde el inicio. Si desde el primer bebé que yo perdí él me hubiera advertido, nada de esto hubiera pasado, pero con tal de cubrir su sinvergüenzada prefirió quedarse callado, el muy sinvergüenza ese. Por esa razón no lo quiero volver a ver nunca en lo que me queda de vida.